Miquel es, para los que no lo conocéis, es un eminente primatólogo español, pero lo que es cierto es que no solamente tiene un alcance en el territorio o en el Estado, sino que va mucho más allá. Miquel Llorente empezó su trabajo de investigación en la Fundación Mona de Riudellots de la Selva, que la conoceréis la mayoría. De hecho, fue él quien abrió allí la unidad de investigación, algo que no se solía hacer, especialmente en este país, hace muchísimos años no se solía hacer, y sin embargo él ya, por sus estudios, ya veía que se hacía en muchos otros centros de recuperación de primates, pues en Alemania, en Inglaterra, etcétera. Él abrió la unidad de investigación de la Fundación Mona, pero ha seguido su carrera, ha seguido desarrollando su carrera. Él ahora mismo tiene su propio instituto de primatología, da un máster de primatología y también otro, me acaba de informar, de diseño, ilustración científica en general, lo cual magnífico, claro. Máster de primatología, nos centramos en eso, que tiene su propia, digamos, su propio instituto, pero que está asociado a la Universidad de Girona, ¿vale? Es un máster que ahora mismo tiene más de 75 centros colaborativos en toda Sudamérica, en Europa, en África, en todas partes, de manera que los estudiantes hacen las prácticas de ese máster en esos propios centros, ¿no? Bueno, veréis con la charla que nos va a dar ahora, Miquel sabe de todo lo que tenga que ver con psicología primate y con bienestar primate. Y pues nada, te agradezco especialmente que haya venido a darnos esta charla. Bueno, yo encantado de bajar desde las tierras del Empordà. Cuando Marta me planteó si online o presencial, no dudé, a pesar de los 200 kilómetros, porque para mí es volver a mi casa, donde yo realmente he crecido como investigador, donde mi alma mater, no tengo ningún tipo de duda, y solo hay pues, mentores, sino también amigos y compañeros durante un tiempo. Os voy a hablar de mi trabajo en el ámbito de la primatología, en un ámbito de la primatología quizá poco conocido para el gran público, que es el del comportamiento y de la patología de los primates. Y bueno, sobre todo poner un poco sobre la mesa, qué es lo que estamos haciendo a nivel de primatología en la Universidad de Girona. Una universidad pequeña, de provincias, pero yo siempre digo que con mucha dinámica, con mucho dinamismo. Como bien ha comentado Marina, pues yo soy psicólogo. Soy doctor en psicología, estudié psicología en Barcelona, me doctoré en la Ramon Llull, obtuve un premio especial de doctorado por una tesis dirigida por Marina, cosa que ella en parte es culpable de este premio que gané, y como bien ha dicho, pues actualmente mi plaza es como profesor Serra Hunter en la Universidad de Girona. Estoy en el departamento de psicología, en el área de psicología básica, y sobre todo estoy dando pues, clases de psicobiología y psicología básica, que es lo que toca. La primatología es una disciplina muy minorizada en los planes docentes de grado. No creo que diga nada que no sepáis. Esto cambia a nivel de máster, al menos en Girona. Yo siempre digo que la primatología la tengo que meter como pueda en las clases que doy de otras cosas que no son primatología. Cuando la gente me pregunta qué soy, pues no solo decir que soy primatólogo, porque la gente no lo entiende. Vosotros sí, vosotras. La gente no sabe lo que es un primatólogo. Yo que soy un psicólogo, y si me tengo que definir un poquito más, yo soy un psicólogo comparado. Yo realmente soy un psicólogo comparado o un etólogo, que a día de hoy es lo mismo. Quizá hace 50 años no, a día de hoy es exactamente lo mismo. Psicólogo comparado y etólogo. Por tanto, me dedico fundamentalmente a estudiar el comportamiento de los animales y, sobre todo, el comportamiento de los primates no humanos, aunque también trabajo y estamos empezando a trabajar con otros animales. Dirijo el máster de primatología de la Universidad de Girona, un máster que ya va a hacer el año que viene 10 años, y tal como está el panorama académico, pues no está nada más consolidado, que incluso ha salido reforzado tras la pandemia y bueno, vamos a tocar un poco de madera para no llevar mal tiempo y bueno, hemos empezado también una nueva aventura en algo que es muy importante,
que es la ilustración científica. Parece como una cosa olvidada, pero muchos de vosotros que sois arqueólogos, sabéis lo importante que es el dibujo, que es la ilustración, también los que venís del ámbito de la paleoantropología. Y bueno, pues hemos apostado también por acompañar a otros profesionales a organizar este máster que justo acaba de nacer y que la verdad es que nos está dando también bastantes éxitos. Un apunte gráfico. Un psicólogo que se dedica a estudiar primates no es esto, ¿vale? Y esto lo digo porque, aunque yo me llevo dedicando a esto pues, mucho tiempo, no sé, creo que ya 2 décadas, o más de 2 décadas, que soy muy joven, todavía tengo amigos y sobre todo personas de mi familia que me continúan preguntando 20 años después, pero, o sea, tú lo que haces, o sea, ¿qué es psicoanalizar a los monos? Pues no, obviamente no. En psicología y animales esa combinación de palabras no tiene nada que ver con psicoanalizar a animales, sino que tiene que ver con estudiar su comportamiento, con entender su comportamiento, con, sobre todo, que es lo que a mí me interesa, por intentar conseguir con estos animales, sean primates o sean no primates, un modelo para comprender la conducta humana. Y esto es importante. ¿Podemos comprender la conducta humana? Pues ahora, por qué la conducta humana es de la manera en la que es, pero otra cosa que nos tiene que interesar, y yo creo que nos interesa a todas las personas que estamos aquí, es de qué manera estos modelos no humanos, estos modelos animales, sobre todo aquellos que tienen que ver con los primates, pueden ayudarnos también a tener un modelo de la filogenia de la conducta humana. Esto es algo que todos tenemos muy claro. Aquí lo tenemos muy claro, creo. En mi departamento de psicología, en el departamento de mi facultad, no todo el mundo lo tiene claro, ¿eh? Yo soy un poco el raro, el friki, que no sabe muy bien por qué estudia a no personas, ¿no? A animales no humanos. Es curioso que en el año 2023 todavía desde ciertos sectores de la academia y de la psicología en particular, pues se ponga en duda, ¿no?, la utilidad que pueden tener este tipo de estudios. Yo no tengo ningún tipo de duda, entre otras cosas porque me interesa la evolución, hice mi doctorado pues aquí, y me interesa no solo la evolución, sino me interesa la conducta y me interesa esta combinación entre conducta y evolución. Y el problema que tenemos cuando nos interesan estas dos cosas es que, y lo sabéis, la conducta no fosiliza, directamente no fosiliza. Eso no quiere decir que no se pueda estudiar, para eso estáis arqueólogos and company, pero sí que es cierto que, bueno, tenemos ahí un grupo de estudio que son los primates no humanos, que son los grandes simios en particular, que son interesantes. Aquí hay una frase que yo siempre intento poner, de Josep Call, un fantástico profesional y buen amigo. Mañana, además, lo tenemos en el máster. Y él, en una entrevista que le hicieron hace mucho tiempo en La Vanguardia, decía, pues no seremos capaces de identificar cuáles son los rasgos únicos del ser humano si antes pues, no adivinamos pues, qué es aquello que también tenemos en común. Entonces, una cosa no quita la otra. Aquí el objetivo no es sí o sí buscar qué es aquello que nos hace únicos y singulares, sino combinar las dos cosas. Combinar, teniendo en cuenta los primates como modelo, que es mi principal modelo de estudio, no el único, pero sí que el principal, teniendo en cuenta los primates como modelo, intentar combinar, intentar comparar, intentar encontrar, intentar identificar pues, cuáles son esas similitudes y esas semejanzas que tenemos, similitudes y diferencias que tenemos con primates no humanos. Claro, ¿cómo lo hacemos desde la primatología o desde la psicología comparada? Pues obviamente no lo hacemos a través del estudio de especies fósiles, ese no es nuestro objeto de estudio, ese es vuestro, ¿vale? Lo hacemos a través del estudio de especies vivas, que son especies actuales. Y esto tiene un problema, y es que son especies actuales. Y por mucho que esas especies sean muy próximas a nosotros, y pues si nos vamos aquí abajo podríamos inferir que estamos hablando pues, de humanos, de chimpancés y de bonobos, ¿vale? Este sería un poco el lugar que nosotros ocupamos dentro de la familia de los homínidos. No dejan de ser especies actuales. Y por tanto, aunque yo pueda inferir cosas a través de los rasgos, de esas similitudes y de esas diferencias que yo encuentro en estas especies en comparación con nosotros,
inferir que el ancestro común, bla, 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 no dejan de ser especies actuales. Y reitero lo de las especies actuales porque creo que hay que ser cauteloso a la hora de poder afirmar o a la hora de poder negar ciertas cosas. En estos años en paralelo de evolución han podido ocurrir muchas cosas y obviamente los nichos, los contextos han podido ser suficientemente distintos como para que, bueno, como para que no sea todo, no sea oro todo lo que realiza. Es decir, creo que hay limitaciones en el propio método de estudio que utilizamos en psicología. Pero bueno, si tenemos en cuenta las limitaciones no pasa nada, lo importante es tenerlas en cuenta y el objetivo es este, encontrar similitudes, encontrar diferencias que nos permitan identificar sobre todo pues esas homologías en la evolución, esas convergencias evolutivas, esas cosas que compartimos y que asumimos que estaban presentes en un ancestro común entre nosotros y una especie actual, pero también es interesante intentar identificar esas convergencias evolutivas que a veces se dan y que a veces se olvidan, ¿no? Nosotros, mi grupo, estamos haciendo cosas, hemos hecho cosas con cetáceos, ahora voy a empezar una tesis doctoral nueva, no yo, sino una doctoranda, con delfines. Y cuando la gente me dice, oye, ¿por qué delfines? Bueno, pues porque los delfines, aunque sean un modelo evolutivamente muy lejano a nosotros, a nivel de convergencias evolutivas, nos pueden ayudar mucho a intentar identificar cuáles han podido ser esas presiones ecológicas comunes que han llevado quizá a soluciones comportamentales similares, ¿no? Entonces, lo interesante es compartir las dos cosas porque es la única manera para poder identificar esas singularidades evolutivas, ¿eh? Si es que las tenemos, no sé. No me preguntéis sobre esto porque voy a decir que no lo sé. Miquel, ¿qué es aquello que nos hace humanos? Pues no tengo idea. Cada vez lo que os puedo decir es que cada vez nos quedan menos cosas, ¿eh? Cada vez nos quedan muchas menos cosas. Yo me dedico a primates, sobre todo, voy a ir muy rápido, porque imagino que todo el mundo tiene claro lo que son los primates. Es un orden biológico muy grande y muy diverso, del que actualmente pues, la cifra está rondando las 520 especies. Es una cifra que se mueve año a año, ¿sí? Porque la taxonomía, también la de primates, al igual que la humana, cambia y cambia muchísimo. Ahora no sé lo que pasará con no sé si habéis visto el artículo, los artículos de Tomás Marqués y compañía, con esta revolución brutal que han hecho de la genómica de primates. Supongo que esto cambiará, ¿no? Tendrá también su impacto en la clasificación taxonómica de los primates. Y sí que es cierto que somos un grupo especial, ¿eh? Somos un grupo especial. Tenemos cosas especiales si nos comparamos con otros mamíferos. Somos un grupo donde la taxonomía no es relativamente compleja y esta especialidad, estas curiosidades, estas cosas que son un poco peculiares en los primates si nos comparamos con otros mamíferos, que es lo que somos, pues recaen sobre todo a nivel etológico, social, emocional y sensorial. Y recaen sobre todo en un grupo que es el de los simiformes. Hay otros primates que no son simiformes. Y quizá este grupo de los simiformes es el grupo que dispone de unas características distintas a otros mamíferos y a otros primates. Distintas, ya no os digo, de los primates homonianos, ¿no? Pero distintas sobre todo en cuanto a una importancia brutal del sentido de la vista, y esto es fundamental para entender el comportamiento, entender la psicología, la cognición de estos animales. Distinto en cuanto al sentido del tacto. Si hay algo que nos hace únicos a los primates, a los simiformes, es el sentido del tacto y también el sentido de la vista. Distinto también en cuanto a la complejidad que tienen estos cerebros de los simiformes, ya no os digo, los hominoideos y los grandes simios. Y distintos, por tanto, en cuanto a la percepción, a la comprensión, a la interpretación que tenemos del mundo. Es decir, estas peculiaridades o estos cambios que se han producido a nivel sensorial, manos, sentido del tacto, el sentido de la vista, a nivel de reorganización cerebral, hace que la manera en la que los primates vivimos en el mundo, la manera en la que los primates
sentimos, interpretamos, estamos en el mundo, sea muy distinta a la de otros primates que no son semiformes y a la de otros mamíferos. Y esto es algo que compartimos con otros primates y que nos ayuda también a entender por qué los humanos somos de la manera en la que somos. Otro cambio que se ha producido en los primates y que nos ayuda también a entender por qué al final el comportamiento de los primates y también el de los humanos es de la manera en la que es, recae en las caras, en un rasgo puramente morfológico. Y aquí, a partir de semiformes, son monos del viejo mundo, monos del nuevo mundo y primates moinodeos, ha habido una reorganización brutal de lo que es la cara, esa pérdida total del morro de los estrepsilinos, una musculatura mucho más compleja, una relevancia de los glóbulos oculares justo en el centro de la vista, y esto tiene un impacto brutal a nivel de la ganancia de expresión facial y de la complejidad de expresión facial que tienen los primates, que es increíble, ¿sí? Mucho más que un perro. Yo tengo perros, soy perrófilo, o sea, me encantan los perros, me encantan los animales. Y los quiero a mis perras como si fueran mis hijas. Pero no son capaces de poner ni de transmitir como un primate. Y es así. Y no digo que un perro no tenga expresión facial, pero la expresividad facial que tiene un primate es increíble. Y lo que a mí me interesa no solo es por qué, o sea, lo que hace, sino el por qué y qué es lo que ha podido suceder a lo largo del transcurso de la historia evolutiva de nuestras líneas evolutivas para que esto haya tenido una ventaja evolutiva, una ventaja a nivel de tipos. Vidas afectivas, vidas sociales, vidas emocionales complejísimas, tan complejas como las humanas. Aquí lo digo así, de claro, porque es que es así. Y si alguien ha sido padre o madre, le dará la razón, sí o sí. Es fundamental, y es fundamental ese vínculo, esa relación que se establece durante los primeros años de la vida de los bebés primates. Es una de las líneas de investigación que a mí más me interesa y que más estamos trabajando. Y eso, es un poco así unos tips de cosas importantes acerca de los primates. ¿Qué hacemos en esta universidad de provincias, como a veces se nos denomina a la UDG? Pues hacemos muchas cosas. Lo primero, como bien ha dicho Marina, tenemos un máster en primatología, que ahora va a empezar la 10ª edición, el año que viene, un máster exitoso, con estudiantes internacionales, y del que estamos muy orgullosos, que aguante y que tenga mercado. Ahora hablo como los vicerrectores de la universidad, que tenga mercado, que tenga clientes. Bueno, pues tiene clientes. La primatología es algo que interesa, es algo que tiene mercado. Y, por suerte, pues desde hace unos pocos años, en el propio programa de doctorado de psicología, más general de psicología de doctorado, hemos conseguido engañar a la escuela de doctorado y a los responsables del programa de doctorado de psicología para que sí o sí una persona que esté interesada en hacer una tesis doctoral de primatología la pueda hacer en Chile. Y a día de hoy, suerte, pues se están haciendo tesis doctorales oficialmente. Entonces las metíamos no sé cómo, ahora no, ahora oficialmente la puedes hacer en un ámbito relacionado con la primatología, con la conducción comparada o con todo aquello que tenga que ver con el comportamiento. Esta investigación con primates en la UDG se engrana gracias a 3 grupos de investigación, el propio, el mío de la UDG, que es el grupo de lenguaje y cognición, porque lleva muchos años, y es en el que yo estoy. Y tenemos esta línea de cognición comparada y patología. Luego también se engrana formando parte del grupo MediPrimates, no sé si lo conocéis, pero es una de estas corporaciones de investigadores de todo el mundo que desde el año 2018 pues, nos hemos puesto de acuerdo para hacer investigación colaborativa en la cognición de primates no humanos. Y bueno, se han publicado ya una serie de cosas, una serie de estudios. Ahora estamos en el 2.º estudio recogiendo datos y la gran ventaja que tiene este tipo de investigación pues, abierta y colaborativa es que pues, al final tu muestra de estudio no son 10 o 12 o 20 animales,
sino que son centenares de animales de decenas de especies. Y claro, esto te permite pues, plantear y responder a unas preguntas que tú, en tu único estudio individual, no puedes hacer. Y también formo parte de un proyecto también internacional y colaborativo, que es el proyecto del Long Tail Macaque Project, sobre estudio de macacos de cola larga, de macacos testiculares, que también es un proyecto que lleva poco tiempo. Trabajo en 5 líneas, trabajamos en 5 líneas, una que no he abandonado desde los orígenes, que en Marina le sonará, porque mi tesis fue de esto. Tuve un parón en la lateralidad manual, porque tenía que parar, ¿vale? Pero ahora lo hemos retomado. Estamos trabajando también en personalidad animal, en cognición comparada, en bienestar y salud mental comparada y después en algunas otras líneas, un poco más difusas, sobre todo relacionadas con la primatología de campo. Obviamente en Girona no hay primates, tampoco los hay en Tarragona. Entonces el problema que tenemos, por entre comillas, es que tenemos que buscar a nuestros sujetos de estudio. Por suerte, pues gracias a la propia estructura del máster, tenemos muchos primates a nuestra disposición. Os he puesto algunos logos y algunas instituciones colaboradoras, porque no me cabían todos y tampoco hace falta. Pero tenemos un abanico de centros, de zoológicos, de trabajos en campo, en vida libre, que nos permiten desarrollar muchos de estos proyectos. Esto la verdad es que te facilita mucho las cosas. Obviamente no es fácil conseguir estas colaboraciones, pero las tenemos y las tenemos bastante consolidadas. ¿Qué estamos haciendo? Así para que tengáis al menos una idea rápida de lo que estamos haciendo y en todo caso, pues para que haya tiempo por si tenéis alguna duda o alguna cuestión o comentario. Quizá una de las líneas más importantes continúa siendo mi línea original, que es la de lateralidad manual. Cuando alguien te pregunta por qué estudiar lateralidad manual, por la gracia de si son diestros o zurdos. Bueno, sí, también por la gracia, pero no. Fundamentalmente porque los primates pueden ser un modelo muy bueno para entender ese rasgo, que es la simetría cerebral, y cómo ese rasgo ha evolucionado o se ha originado en nuestra especie. Y obviamente porque puede tener una relación, un vínculo, o bien con el lenguaje, o sobre todo con la comunicación. Ya no tanto como el lenguaje en los últimos años, sino sobre todo con las capacidades comunicativas o con los sistemas comunicativos en primates humanos. Ahora mismo tenemos un proyecto muy grande, se llama proyecto PrimLat, que de hecho se originó antes de que fuera PrimLat, se originó con mi tesis doctoral. Por aquí aparece Marina también, porque de hecho en Mona y en Chinfushi pues ya empezamos a trabajar en esa temática exclusivamente con chimpancés. No he dejado de hacerlo, pero bueno, en aquella época estudiábamos fundamentalmente chimpancés y desde hace 2, 3, 4 años quizá ya hemos empezado a abrir el foco a muchas otras especies de primates. Hicimos una prueba con 2 especies de langures en Vietnam y ahora mismo, a día de hoy, se están tomando datos en 37 especies de primates y tenemos una muestra de más de 200 animales. En el ámbito de la primatología estos números son muy grandes. En otros ámbitos, en humanos, tú les dices 200 sujetos y se ríen de ti, pero en el ámbito de la primatología, tener una muestra de más de 200 individuos y más de 37 especies es algo muy complicado, que esperemos que nos traiga pues, muchas satisfacciones. Hemos publicado bastante sobre la temática, y hemos puesto cosas de chimpancés, he publicado también ya cosas con langures, también con macacos de berbería, ¿esto con qué es? Vale, hemos también publicado algunos metaanálisis recientemente y, bueno, esperemos que en los próximos años pues, sea una línea que hemos invertido mucho y en la que queremos que nos traiga muchas habilidades. Una segunda línea en la que estamos trabajando también desde hace unos cuantos años es en el tema de la personalidad animal. Es una temática, si no lo sabéis, que en los últimos 5 o 10 años ha experimentado un crecimiento increíble, tanto en el ámbito de la psicología como en el ámbito de la biología, de la ecología evolutiva.
Y de nuevo, pues cuando la gente pregunta, ¿y por qué estudiar la personalidad de los animales? Primero, cuando tienen personalidad, pues sí, tienen personalidad. No hay perros más atrevidos y perros más miedosos, pues eso es un rasgo de personalidad, ¿no? Pues la principal razón, o una de las razones, obviamente, es de nuevo por un tema de filogenia, de esta característica, de este constructo en nuestra especie, pero también porque nos ayuda a entender en esos propios animales pues, cómo funcionan los mecanismos de adaptación, los mecanismos de supervivencia. Lo estamos utilizando como una herramienta, como una información importante para poder mantener animales en cautividad, en una buena situación de bienestar, y se está comenzando también a utilizar en planes de conservación e incluso en planes de liberación. Y ahora voy a empezar un proyecto nuevo en Congo con el Instituto Jane Goodall, con liberación de mandriles, y una de las cosas que vamos a medir, que vamos a tener en cuenta, es cuestiones que tienen que ver con la persona. Y obviamente también cuestiones relativas a la salud mental comparada. Hemos hecho también muchas cosas, hemos sido bastante productivos, hemos trabajado con orcas, hemos trabajado con linces, con lince ibérico, y después hemos trabajado obviamente con primates. Con primates hemos hecho muchas cosas, no solo estudiando la personalidad, porque sí, sino viendo cómo esta variable puede estar vinculada y conectada a otras cosas, como por ejemplo el rendimiento cognitivo. Esto forma parte de la tesis de una doctoranda que leerá, si todo va bien, este año. Y incluso, pues en una parte más práctica y aplicada al bienestar animal, pues de qué manera ciertas experiencias tempranas adversas durante la primera infancia pueden acabar impactando y moldeando pues, un perfil de personalidad totalmente anómalo. Esto lo vimos con chimpancés que provienen del bushmeat, que es el comercio de carne salvaje. Esto lo hicimos con un par de santuarios en África. En el ámbito puramente de la cognición comparada, quizás lo más difícil de implementar este tipo de estudios. Y lo que nos interesa, de nuevo, es la filogenia de estas capacidades y de estos procesos psicológicos en el ser humano. Y de momento lo que estamos haciendo son sobre todo cosas relativas a memoria. Hemos hecho alguna cosa con memoria episódica, ese tipo de memoria es la que te permite recordar el qué, el what y ¿qué me falta? La otra W, where, y dónde. Las tres dobles subes. Ese tipo de memoria que es muy humana, que es la que nos permite recordar que, ostras, recuerdo cuando empecé a ir en bici, mi bici era de color verde y me caí, me dio un golpe y fue en este momento y estaba mi padre. Esa es la memoria episódica. Entonces, ¿tienen memoria episódica los primates no humanos? Es una de las cosas que estamos explorando, es esta memoria episódica. Y también en el ámbito de la memoria, con many primates, digamos, creo que fue el año pasado, sí, el año pasado, un estudio muy bonito, muy grande, con un montón de especies y un montón de individuos, donde lo que evaluábamos era memoria a corto plazo y cómo esa memoria a corto plazo se distribuye, cómo ese rasgo se distribuye a lo largo de todo el taxón, de toda la taxonomía de los primates. Trabajo mucho. Estamos haciendo también otras cosas en ámbitos no puramente cognitivos, pero que sí que tienen un impacto cognitivo, como por ejemplo todo aquello que tiene con la manipulación de piedras, una conducta muy habitual en macacos, que hicimos un estudio de stone handling, igual os suena, esto que hacen algunos macacos, trabajo que hicimos con Huckman y Leca en un santuario de Italia, con una muestra muy grande de individuos. Y si todo va bien, pues ahora empezaremos a hacer algunas otras cosas más puramente cognitivas, aplicando Prime Condition Test Battery, que es una batería que se hizo, creo que tú lo hablas en tus clases, pues vamos a empezar a evaluar capacidades cognitivas con esta batería en aquellas especies que todavía no se ha evaluado y teniendo en cuenta también de qué manera la personalidad es una variable que explica, modula el rendimiento cognitivo en primates no humanos. Para ir acabando, la cuarta línea, una que a mí personalmente me gusta mucho, que es aquella que tiene que ver con bienestar animal y salud mental comparada.
¿Por qué estudiar esto? Fundamentalmente para intentar mejorar, evaluar y mejorar la calidad de vida de aquellos animales que están pues, bajo control humano, bajo cuidado humano, midiendo además también cuáles pueden ser las consecuencias que puede tener esas experiencias adversas durante la primera infancia. Incluso luego hacer una traslación primates humanos y comprender esas similitudes, ¿no? Esas diferencias que en lo psicológico, en el nivel de salud mental, tenemos entre primates humanos y no. Aquí también hemos hecho muchas cosas desde hace muchos años, algunas tesis doctorales. Esto es parte de una tesis de una doctoranda de Yulan, donde pudimos identificar determinados perfiles perfiles de sintomatología homólogos a determinados trastornos mentales que están descritos para humanos. Hemos podido evaluar también, esto es en otra tesis doctoral, ¿eso es normal? Sí. Hemos podido evaluar también pues, ese impacto que tienen esas experiencias tempranas, en este caso, en todo aquello que tiene que ver con las social skills, con las habilidades sociales, con las capacidades para relacionarse con otros individuos del grupo, algo que es una competencia básica y fundamental en primates y en humanos también. Hemos hecho también trabajos más aplicados sobre cómo mejorar la calidad de vida, cómo estimulando determinados aspectos de la cognición de estos animales mejoramos la calidad de vida de esos individuos con tareas de enriquecimiento cognitivo, que no solo nos sirven para medir rendimiento cognitivo, sino también nos sirven para ver de qué manera, forzando al individuo a solucionar un problema, pues conseguimos que el individuo pues, esté mejor. ¿Vale? Hemos hecho bastantes cosas de este tipo. A veces con tareas más artificiales y a veces pues, con tareas más típicas de especie. Por ejemplo, en chimpancés con lo que son termiteros artificiales. Y ahora sería para acabar, pues lo último que estamos haciendo, lo que estoy colaborando, es en un par de trabajos, en un par de proyectos de campo, uno en Sulawesi y otro en México. Entonces, Sulawesi está comenzando a dar frutos. Estamos estudiando dos poblaciones de macaca maura, macacos moros, sería, ¿no? Macaca maura, en Sulawesi. Este es un primer trabajo sobre el proceso de habitación. Y en México estamos en Punta Laguna, en la península de Yucatán, un sitio que es muy, muy bonito, donde estamos estudiando una población salvaje de monos aulladores y donde estamos haciendo muchas cosas. Hay un par de papers que creo que salieron la semana pasada, uno sobre relaciones maternofiliales. Antes hablaba de la importancia de las relaciones maternofiliales y cómo lo hacen las monas araña y de qué manera el trato del bebé, de si es hijo o es hija, es una relación sesgada. Y esto se explica por el propio funcionamiento que tienen los monos araña en cuanto a sus pautas de transferencia y de inmigración. Hemos hecho también un trabajo sobre contagio conductual en el yawning, que es el bostezo, y el scratching, que es el rascado. Ahora vamos a hacer un trabajo también sobre comunicación. Bueno, es una línea que yo creo que también va a dar bastantes frutos en el futuro. Y poco más. Obviamente, yo no soy Superman ni pretendo serlo, y todo esto, ya lo sabéis, se hace gracias a infinitos estudiantes de máster o de doctorado, sobre todo de máster. Y yo estoy infinitamente agradecido a todos estos estudiantes que de manera desinteresada se dejan engañar, ¿eh? y deciden viajar a playas del Caribe, el Yucatán, y pasarse allí 8 meses, qué duro, ¿verdad? Pero obviamente sin esta mano de obra todo esto no se podría hacer. Por último, si a alguien le interesa, voy a meter también yo mi falta publicitaria. Si a alguien le interesa los primates, hay un libro muy bonito, que es este, que María además lo presentó en Girona, cuando se presentó en Girona. Y si a alguien le interesa, pues que sepa que es el único manual de momento que hay en primatología, en español, y que estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento. Me costó mucho hacerlo, fueron 3 años de trabajo. Los que habéis escrito el libro sabéis lo duro que es escribir un libro de esta tipología, pero si a alguien le interesa la temática, pues aquí hay materia suficiente para todos.
I poc més. Moltes gràcies. Si tenéis algun comentari.